Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Luna, una historia ficticia sobre Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Esta historia, que comienza en las buliciosas pero cautivadoras calles de Estambul, narra el encuentro de dos mundos distintos. Halil İbrahim era un actor disciplinado e introvertido que se transformaba por completo en el escenario. Sila, por otro lado, era una estrella vibrante cuya energía iluminaba cualquier lugar en el que estuviera. Su primer encuentro tuvo lugar en el set de una serie de televisión. En el instante en que sus miradas se cruzaron, ambos sintieron una emoción indescriptible, pero su profesionalismo les obligó a ocultarla. Con el paso de los días, sus escenas juntos se multiplicaron y sus diálogos comenzaron a fusionarse con emociones genuinas. Halil İbrahim se había acostumbrado a la risa de Sila. Sila, mientras tanto, había comenzado a desentrañar la profundidad oculta en el silencio de Halil. Las breves conversaciones entre tomas se convirtieron en mensajes de texto que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Pero ambos se hacían la misma pregunta: ¿esto es real o solo actuación? Una tarde, después de filmar, dieron un paseo con vistas al Bósforo. Mientras las luces de Estambul se reflejaban en el agua, el silencio, esta vez no era perturbador, sino apacible. Halil se sinceró por primera vez. Nunca me había sentido tan real, ni siquiera cuando actuaba. Sila sonrió, pero había miedo en sus ojos. Porque sabía que este camino no sería fácil. La presión de la prensa sensacionalista, las ansiedades profesionales y el equilibrio cambiante de la vida. Justo cuando todo parecía ir bien, una inesperada oferta de trabajo llevó a Sila al extranjero. La separación era inevitable. El día de la despedida, nadie pudo contener las lágrimas, pero ambos se prometieron: si esto es real, nuestros caminos se volverán a cruzar algún día. Pasaron los meses, Estambul seguía siendo la misma Estambul, pero algo faltaba. Hasta que se reencontraron en una gala. En el instante en que se vieron entre la multitud, el tiempo pareció detenerse. No había filas ni cámaras, esta vez todo era real. Y quizás su historia comenzó de nuevo en ese preciso momento. Una historia de amor ficticia para Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Las luces del plató se atenuaban lentamente. La última escena del día se había filmado y todos estaban cansados pero en paz. Halil İbrahim permanecía sentado en silencio en un rincón, mirando el guión que tenía en la mano. Ni siquiera veía las palabras que leía, su mente estaba completamente centrada en Sila. Sila, mientras tanto, lo vio al salir del camerino hacia el plató. Se detuvo un instante. No podía controlar los latidos acelerados de su corazón. Desde el día en que se conocieron, había existido una atracción inexplicable entre ellos. «Estás absorto en tus pensamientos otra vez», dijo Sila con una leve sonrisa.
Jalil levantó la vista. Sus ojos se perdieron en los de ella por un momento. Quizás estoy pensando en cosas que no debería, respondió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ambos entendieron lo que quería decir, pero ninguno se atrevió a decirlo abiertamente. Los días se convirtieron en semanas. Su cercanía en el escenario continuó incluso después de que se apagaran las cámaras. Cafés juntos, largos paseos, mensajes que llegaban en mitad de la noche. Pero todo lo bueno tiene su prueba. Un día, Sila recibió una importante oferta de trabajo en el extranjero. Era una gran oportunidad para su carrera, pero su corazón seguiría en Estambul. Cuando Jalil se enteró, sintió un dolor profundo. No quería detenerla, pero tampoco quería que se fuera. Tienes que irte, dijo Jalil con voz tranquila, pero sus ojos lo decían todo. ¿Pero qué hay de nosotros?, preguntó Sila. No hubo respuesta, porque ambos temían la respuesta a esa pregunta. Llegó el día de la separación. Al despedirse en el aeropuerto, se sintieron solos entre la multitud. Sila no pudo contener las lágrimas. Jalil simplemente dijo: si este sentimiento es real, la distancia no importa. Pasaron los meses. La distancia era grande, pero sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo. Los mensajes disminuyeron, la vida se aceleró, pero olvidar era imposible. Y un día, Sila regresó a Estambul. En una gala, sus miradas se cruzaron entre la multitud. En ese instante todo quedó en silencio. Ni el pasado, ni la distancia, ni los miedos. Solo existían ellos. Jalil se acercó lentamente. ¿No te vas esta vez?, preguntó. Sila sonrió levemente. Esta vez he venido para quedarme. Y quizás, en ese momento, la historia inconclusa se completó. Una conmovedora y algo dramática historia de ficción sobre Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Era una tarde lluviosa en Estambul. El asfalto mojado bajo las farolas parecía reflejar las huellas del pasado. Jalil Ibrahim caminaba solo. Un profundo silencio lo envolvía, y en ese silencio, resonaba el mismo nombre, Sila. Todo comenzó con una coincidencia. Dos desconocidos en el mismo proyecto, en el mismo escenario, en la misma historia, pero con el tiempo, esa historia trascendió el guión y se convirtió en realidad. Sila había entrado en la vida de Jalil como una luz. El tiempo se detenía cuando reían juntos, y el mundo cobraba sentido cuando se miraban a los ojos. Para Sila, Jalil era un refugio, el único lugar donde encontraba paz, incluso entre la multitud. Pero la vida no siempre daba pie a las historias. Un malentendido, una pequeña pero profunda brecha, y luego el silencio que siguió. Ambos eran demasiado orgullosos, ninguno dio el primer paso. Pasaron los días, pasaron las semanas, pero el vacío en sus corazones seguía creciendo. Una noche, Sila no pudo contener las lágrimas mientras miraba viejos mensajes. Quizás deberíamos haber luchado un poco más, susurró para sí misma. Al mismo tiempo, Jalil miraba sus fotos. Sus dedos se deslizaban por la pantalla, pero no pudo escribir un mensaje. Y el destino. Se cruzaron de nuevo en una ceremonia de premios.
Entre la multitud, después de lo que parecieron años de separación, sus miradas se encontraron. Todo volvió en un instante, risas, miradas, frases inconclusas. Jalil se acercó lentamente. Esta vez no guardó silencio. ¿Por qué nos rendimos?, preguntó. Los ojos de Sila se llenaron de lágrimas. Quizás teníamos miedo, pero aún no es demasiado tarde. En ese instante, ni el orgullo ni el resentimiento quedaron. Solo dos corazones volvieron a latir al unísono. Volvía a llover, pero esta vez no estaban solos. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.